Bueno, en primer lugar, yo quiero darle las gracias a Luis Ordóñez y todo el grupo organizador de Interconectados por la oportunidad de participar en este foro. El tema sobre el que a mí se me ha pedido que intervenga no está directamente conectado con mi ejercicio profesional. Yo soy químico. Hago química teórica, fisicoquímica. Pero conjuntamente con eso, desde hace muchos años, quizás desde que era adolescente, yo he tenido un interés importante por la política y la participación ciudadana, y he estado muy cerca de ese ejercicio desde distintas organizaciones de la sociedad civil. Entonces, bueno, yo escribo para la prensa venezolana rutinariamente sobre estos temas. Y he estado muy activo desde varias organizaciones, entre ellas Demos of the Americas, Casa Venezuela, Arizona, Venamérica, y en Venezuela estaba muy cerca, sí, está muy cerca de Compromiso Ciudadano y otras organizaciones de la sociedad civil. No, pues que mi intervención va a estar conectada con la participación ciudadana, pero en el espacio político, no en el espacio de la sociedad civil. A pesar de que estas dos cosas, como ya voy a discutir, no están desconectadas, pero es importante distinguirlas, y sobre todo en el caso venezolano. Entonces, sin más, si ustedes me dan un segundo para compartir la pantalla, y entonces ya comenzaríamos con esto. Yo he titulado mi intervención Participación ciudadana en entornos de democracia bajo asedio. Y esto lo digo porque precisamente el tema de la discusión sobre Venezuela y sobre todo apuntando a la formación de nuevas generaciones, entender que todo lo que nosotros hagamos en este momento no se hace bajo condiciones normales de democracia, sino que se hace en un entorno altamente intervenido, bajo asedio, como aquí se menciona. Y es muy importante tener en cuenta que esa es la situación y que en consecuencia el tema de la participación ciudadana o de participación en espacios políticos tiene que ser visto contra ese telón de fondo. Entonces, yo he puesto acá como una síntesis quizás de lo que voy a discutir, de el rol de los partidos políticos como mediadores de la voluntad ciudadana. En primer lugar, las limitaciones de la sociedad civil, porque la sociedad civil, digamos, tiene un rol en la Constitución que es distinto al de los partidos políticos y también tiene un rol en la percepción de la gente. Muchas veces la gente se imagina que la sociedad civil está exenta de los errores que nosotros atribuimos a los partidos políticos, y en realidad nada está más lejos de la verdad. La sociedad civil venezolana tiene probablemente los mismos vicios y las mismas virtudes, en cierta manera, las mismas carencias que muchas organizaciones políticas. Entonces, la primera diferencia importante es entender que entre los partidos políticos y la sociedad civil está el tema de la lucha por el poder, que no tiene ninguna connotación ética ni moral, simplemente es un grupo de humanos tratando en una sociedad, luchando por medios políticos, por medios constitucionales para tener el poder en el país. Y no lo digo porque a veces uno escribe esto y dice, pero es que ya eso de por sí es malo. No, eso de por sí no es malo. Lo que podría ser malo son los métodos y las cosas que se hacen para llegar al poder. Luego, muy conectado con esto, está la narrativa de la decepción, que yo llamo aquí, que jugó un papel muy importante en la historia venezolana reciente, porque sobre todo la clase media se sintió decepcionada por los partidos políticos, se los acusaba de corruptos, y se estableció una narrativa que señalaba que no podíamos estar peor de lo que estábamos hace 22 años. Y yo creo que estas 2 décadas nos han demostrado de manera incontrovertible que estábamos mucho mejor de lo que estamos en este momento. Y en conexión con eso, el engaño del populismo. El populismo se ha convertido en una ruta para acceder al poder,
justificando una narrativa según la cual los partidos no se ocupan del pueblo y entonces vienen los salvadores de la patria autodesignados y empiezan a actuar como digo, apoderándose de esta narrativa. Luego hay un tema muy importante, que es la responsabilidad ciudadana de defender la Constitución. Todos tenemos esta responsabilidad. Partidos, organizaciones de la sociedad civil, la Constitución lo establece con toda claridad. Y en una situación de vulnerabilidad y de vulneración de la Constitución como la que tenemos en Venezuela, es importante que todos entendamos que esta es nuestra responsabilidad. Y así lo establecen varios artículos, el 233, el 250, etcétera, de la Constitución de Venezuela. Luego, yo quiero insistir acá en esto que yo llamo la falsa dicotomía entre sociedad civil y partidos políticos, porque buena parte de nuestros problemas se deriva de esta percepción de que la sociedad es una cosa, los partidos políticos son otra, y por supuesto a ello han contribuido tanto los partidos políticos como organizaciones de la sociedad civil. Y eso ha hecho un daño tremendo en Venezuela, porque se ha creado esta percepción equivocada de que los ciudadanos y la sociedad civil no tienen por qué ocuparse de los partidos políticos, eso es otra historia. Y resulta, pues, como ya he señalado antes, que de entender que eso no es así, depende en buena parte que además recuperemos la democracia en Venezuela. Luego, también conectado con esta falsa dicotomía, está el considerar que los derechos políticos no tienen nada que ver con derechos humanos. Y esto es especialmente pernicioso y se ha hecho en cierta manera muy popular en las circunstancias en que vive Venezuela, porque inclusive muchas organizaciones del exterior y muchas organizaciones de venezolanos de lo único que se quieren ocupar y que se ocupan es de lo que se denomina la ayuda humanitaria. La crisis humanitaria en Venezuela es de tal naturaleza que muchas organizaciones entienden que lo único que tienen que hacer es tratar de aliviar la crisis humanitaria. Y eso es un grave error, porque aliviar la crisis humanitaria, por supuesto que es muy importante, pero eso no es lo único que hay que hacer, porque si no se recupera la democracia, la causa última de la crisis humanitaria, que es un gobierno autoritario, represivo, no se va a resolver. Y nuevamente esto apunta a cuáles son los mecanismos de participación ciudadana para involucrarse en eso. Yo menciono aquí la Declaración Universal de los Derechos Humanos porque en relación con esta falsa dicotomía, conviene ver lo que dice la Declaración de los Derechos Humanos en el artículo 21. La Declaración Universal de los Derechos Humanos no menciona esta ilustración que está acá, que un ciudadano votando, viene de una edición especialmente hermosa de la declaración, con ilustraciones. Pero en todo caso, lo que me interesa, el artículo 21. Como digo, la palabra democracia no se menciona en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es decir, que uno podría entender que la democracia no está concebido como un derecho humano, y probablemente quienes redactaron esto tenían muchas razones para escribir esto de esta manera, que fue escrito en una circunstancia muy especial de la historia donde se pretendía darle espacio al tema de derechos humanos para que se evitaran guerras, que los derechos humanos entonces había que defenderlos, etcétera, para tratar de evitar guerras. Entonces, el artículo 21 es muy interesante lo que dice. Parágrafo 1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona, parágrafo 2, toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. Y número 3, la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. Yo quiero que ustedes se paseen por este artículo y cada uno de los apartados y comparen con lo que ocurre en Venezuela y vean, reflexionen sobre si lo que ocurre en Venezuela no es una violación abierta de la Declaración de Derechos Humanos en el tema de democracia. No me refiero a otro tipo de derechos humanos, insisto en eso, porque los derechos políticos
están consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a pesar de que la palabra democracia no se mencione. Luego, aquí hay un tema que es especialmente tóxico, porque tiene que ver con lo que yo llamo aquí el progresismo, los progres, como se llaman en España y en México, y la apropiación de la utopía, y en esto han sido especialmente tóxicos el Foro de Puebla y el Foro de Sao Paulo, porque constituyen intentos deliberados por secuestrar la narrativa de la utopía. Y frente a ello, la democracia se ha demostrado no completamente indefensa, pero muy desprotegida, porque nosotros no terminamos por entender que en la apropiación del lenguaje hay una herramienta política que es tremendamente importante. Entonces, la democracia bajo asedio, y luego está todo este tema que es de, no tengo tiempo de comentarlo con detalle, lo de fake news, posverdad e inteligencia artificial, cómo se manejan estos temas en los medios digitales y cómo se los utiliza inteligencia artificial o robots como agentes de control social. Uno piensa que eso no es tan importante y resulta ser que es tremendamente importante porque mucha de la información que nosotros recibimos, la recibimos a través de las redes sociales. Y luego en esa conexión, o en contexto con esto, el mito conveniente del político corrupto de descalificar a todos los políticos, que se hace de manera importante en estas redes, a su vez se pretende usurpar el rol de los actores políticos, y por supuesto hay que mencionar la acción devastadora que tienen los políticos corruptos. Es decir, uno es el mito de que todos los políticos son corruptos, el mito conveniente de las redes sociales, y por otro lado que los políticos corruptos, al incumplir su función de servidores públicos, contribuyen a todo este estado de cosas. Bueno, yo creo que estoy llegando al término de mis 10 minutos. Solamente quiero mencionar este otro punto del populismo, el engaño del hombre a caballo, los riesgos del carisma, cómo en Venezuela se produjo el colapso del sistema de partidos y la necesidad impostergable de restaurar la participación ciudadana en los partidos políticos. Y por último, este punto que me es especialmente caro para mí, que es la educación como vector de la educación ciudadana, porque yo soy profesor universitario, aprender de nuestros errores como pueblo, y lo que en cierta manera es uno de los objetivos más importantes de este foro, que es entrenar y educar a las nuevas generaciones acerca del rol de la política. Y por último, el combate al narcisismo, que se ha convertido acá en un tema especial, el combate al narcisismo, porque el narcisismo se ha convertido en un elemento de dominio y de ausencia de participación política. La gente se preocupa por ellos, en segundo lugar por ellos, en tercer lugar por ellos, y eso es un riesgo tremendo para la democracia. Y yo creo que con eso concluyo. Aquí hay un conjunto de lecturas que recomiendo altamente. Son todas de autores venezolanos: Carlos Rangel, Luis Castro Leiva, gran amigo y maestro; Teodoro Petkov, gran amigo y maestro también; y Asdrúbal Aguiar. Carlos, desafortunadamente lo conocí muy poco, pero los otros tres los conocí y los conozco de cerca. Bueno, me despido. Gracias.